Hola con todos. Hoy les vamos a hablar sobre el fulvestrant. Los expositores de esta presentación son Juan Angulo y mi persona Kevin Zambrano. Y este es el módulo de mujer en farmacología en la parte de obstetricia. Antes de empezar nuestra presentación, les presentamos el índice. Aquí en esta presentación vamos a hablar sobre una breve introducción sobre este fármaco, la historia de este medicamento y cómo se desarrolló, la farmacocinética, en lo que caería los mecanismos de acción y las dosis, la farmacodinámica, los efectos adversos que puede tener este medicamento, las indicaciones para los pacientes y un poco sobre las contraindicaciones de este medicamento. Aquí vamos a tener una breve introducción a lo que es este medicamento. Fulvestrant, que también es vendido como otro nombre en la marca Faslodex, entre otros, es un medicamento que se usa para tratar el cáncer de mama metástico con receptores hormonales positivos en mujeres que son posmenopáusicas, que también tienen una progresión de la enfermedad, así también como el cáncer de mama avanzado hormonal de receptor positivo y HER2 negativo, en combinación con palbociclib. También se va a ver en mujeres con progresión de la enfermedad después de la terapia endocrina. Este se va a administrar mediante inyección en un músculo. Fulvestrant es un degradador selectivo del receptor del estrógeno, o SERD por sus siglas en inglés, y fue el primero en su clase en ser aprobado. Este va a actuar uniéndose al receptor de estrógeno y destabilizándolo, provocando con los procesos normales de degradación de las proteínas de las células que lo destruyen. Aquí tenemos un poco de lo que es la historia del medicamento. Hay que recalcar que Burkut et al. Documentaron que se puede ver un puente de decamiteleno en lo que sería el grupo que podría agregarse en la posición 7-alfa del estradiol, al mismo tiempo sin inhibir la unión al receptor del estrógeno. Esto llevó a una estrategia sistémica de química médica para identificar nuevos antiestrógenos puros mediante la modificación de cadenas largas sustitutos del alquilo en la posición 7-alfa del estradiol. Estos compuestos se analizaron en busca de efectos agonistas y antagonistas de los estrógenos mediante un modelo uterotrófico y antiuterotrófico en el úteros de ratas inmaduras. Este esfuerzo condujo a la síntesis y a la caracterización del primer esteroide puro antiestrógeno, que sería el ICI 164384. Este se demostró que carece de efectos uterotrópicos en ratas ovariotomizadas, así como inmaduras y ratones ovariotomizados, y se demostró que bloquea el efecto uterotrófico del estradiol y el tamoxifeno. El ICI 164384 no indujo el receptor de progesterona, mientras que bloqueaba la inducción de receptores de progesterona por estradiol. Este mismo también inhibió el crecimiento dependiente de tamoxifeno de células variantes MCF7 y no tuvo ningún efecto estimulante por sí mismo. Fulvestrant se mostró que 10 veces es más potente que el ICI 164384 con respecto a los efectos antiuterotróficos en las ratas inmaduras. También se vio afinidades de unión relativas por el receptor de estrógenos que fueron 0.89 para el fulvestrant versus el 0.19 para el ICI 164384 cuando se compararon con el estradiol. En los úteros inmaduros o las ratas ovariotomizadas y en un cultivo de células miometriales, aumentados las dosis de fulvestrant solo carecían de efectos estrogénicos. En el modelo uterino de rata inmadura, fulvestrant superó el efecto agonista de estradiol de una manera dosis dependiente. En el mismo modelo, dosis crecientes de fulvestrant inhibieron los efectos estrogénicos del tamoxifeno en los úteros de ratas. Posteriormente, se ha demostrado que la presencia de fulvestrant va a haber una pérdida del receptor de estrógenos de las células del cáncer de mama y una reducción de los receptores de progesterona. Fulvestrant, después de una inyección intramuscular, se absorbe lentamente y los niveles máximos, o el Cmax, se alcanza después de 5 días en promedio, con un rango de 2 a 19 días.
La vida media de eliminación de fulvestrant con inyección intramuscular es de 40 a 50 días. Esto es 40 veces más prolongado que la vida media de fulvestrant cuando éste se administra por inyección intravenosa. Esto indica que su vida media prolongada con inyección intramuscular se debe a una absorción lenta en un lugar de la inyección venosa. Los niveles de fulvestrant con 500 miligramos por mes por inyección intramuscular y una dosis única de carga adicional de 500 miligramos el día de la 15 de la terapia se ve en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado. Estos fueron 25.1 nanogramos por mililitro y en el pico 28 nanogramos por mililitro. Al mínimo con una dosis única y 28 nanogramos por mililitro y al pico con 12.2 nanogramos por mililitro. Al mínimo después de múltiples dosis en estado estacionario. El fulvestrant no atraviesa la barrera hematoencefálica en los animales y puede que tampoco lo haga en los seres humanos. En consecuencia, no se han observado efectos de fulvestrant sobre la función cerebral en la investigación preclínica o la clínica. Fulvestrant se va a unir en gran medida al casi 99% a las proteínas plasmáticas. Está unido a lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad, pero no a globulinas transportadoras de hormonas sexuales. El fulvestrant parece metabolizarse por vías similares a la de los esteroides endógenos. El CYP3A4 puede estar involucrado, pero las rutas distintas del citocromo P450 parecen ser importantes. No inhibe ninguna enzima del citocromo P450. Casi toda la eliminación se va a realizar a través de las heces. El fulvestrant puede formar agregados coloidales en ciertos rangos de concentración, y esto puede limitar su actividad y puede producir curvas de concentración y respuesta en forma de campana. Los estudios in vitro han indicado que fulvestrant se metaboliza ampliamente. La investigación del metabolismo de fulvestrant después de la administración intramuscular inicialmente empezó en estudios de animales, que fueron incluidos las ratas y los perros. Estos mostraron que fulvestrant se metaboliza mucho y se excreta principalmente en las heces, indicativo de un metabolismo biliar, y se ha evidenciado una poca excreción renal. Los perfiles de metabolitos fueron similares en ratas y perros, difiriendo solo en las proporciones relativas de los componentes individuales. Los principales metabolitos excretores en estas especies fueron fulvestrant y sus 17 cetonas o los análogos de sulfolonas. En las ratas se vio esto en un 15 al 20% y en los perros un 61%, junto con material correspondiente a conjugados de sulfato, que se vio hasta el 16%. Estos resultados fueron consistentes con datos in vitro anteriores. El metabolismo de ambos intravenoso y intramuscular se ha investigado el fulvestrant en el hombre. En lo que es el ensayo de intravenoso, el ensayo fue un estudio abierto, en que 4 voluntariados masculinos y 4 mujeres posmenopáusicas recibieron cada uno 10 miligramos de fulvestrant, de forma de 1 hora por infusión intravenosa. Después de la administración, la distribución de fármaco fue rápida, con niveles plasmáticos disminuidos poco después de la perfusión, y a las 2 horas se detectaron niveles de media geométrica postinfusión de solo 15.6 y 12.8 en voluntarios masculinos y femeninos respectivamente. Al final de la infusión de 1 hora, el fulvestrant representó aproximadamente el 80% de radiactividad plasmática total, disminuyendo aproximadamente el 30% después de 2 horas. Esto sugiere que el fulvestrant se metaboliza rápidamente cuando se administra por vía intravenosa. En el estudio intramuscular también fue un estudio abierto que incluyó 4 voluntariados hombres y 4 mujeres posmenopáusicas, cada uno de los cuales recibió una sola dosis intramuscular, una dosis de 18 miligramos de fulvestrant de acción corta,
con el fin de minimizar la duración de la exposición de los voluntariados al marcador radiactivo. Después de la inyección, la absorción lenta dio como resultado que los niveles bajos de fulvestrant se mantuvieran durante varias horas, una media de 14.6 a las 8 horas en hombres y 13.3 a las 24 horas en lo que son las mujeres. Una hora después de la inyección, el fulvestrant representó aproximadamente el 90% de la radioactividad plasmática total, disminuyendo posteriormente a aproximadamente un 50% y disminuyendo aún más después de 24 horas. La mayoría del fulvestrant o sus metabolitos se asociaron con el plasma en lugar de los componentes celulares de la sangre. Como se observa en los animales, la principal vía de excreción fue a través de las heces. Aproximadamente el 80 y el 90% de los ensayos, tanto intravenoso e intramuscular respectivamente, y menos del 1% se excretó en la orina. En general, los perfiles de metabolitos fecales fulvestrant fueron similares después de la administración intravenosa y la administración intramuscular, aunque la proporción de cada tipo de metabolito difiere según la vía de administración. El fulvestrant se convirtió en las posiciones 3 y 17 del núcleo de esteroides para formar metabolitos de cetonas, sulfatos y glucuronidridos, y en la posición 9 para formar metabolitos de sulfonas. Estos metabolitos se han sintetizado y aprobado para determinar su actividad farmacológica in vitro. Estos estudios han demostrado que todos los metabolitos putativos no poseen actividad estrogénica y solo el compuesto 17 cetogénico demostró el nivel de actividad antiestrogénica del mismo orden de magnitud, pero 4.5 veces menor que el de fulvestrant. El fulvestrant va a ejercer una regulación negativa selectiva del receptor de estrógeno a través de la unión competitiva al mismo receptor de estrógenos que se une a fulvestrant, y va a inhibir la dimerización del receptor de este mismo receptor de estrógeno, bloqueando la localización nuclear del receptor. Se ha demostrado que el fulvestrant va a tener una afinidad de unión que es 100 veces mayor que la afinidad de otro fármaco endocrino, como sería el tamoxifeno. La unión de fulvestrant al receptor de estrógeno también conduce a una rápida degradación del complejo fulvestrant y su receptor, lo que hace que el receptor no esté disponible para los estrógenos y por lo tanto va a atenuar la capacidad de los receptores de estrógenos para promover la transcripción de genes. Otra característica de fulvestrant que va a distinguir su modo de acción del tamoxifeno es que este va a reducir consistentemente los niveles de estrógeno y los receptores de progesterona en las células tumorales sin tener efectos agonistas. Esta figura puede mostrar una representación esquemática del modo de acción de fulvestrant. Es importante recalcar que el tamoxifeno y el fulvestrant son ambos antiestrógenos que contrarrestan los efectos del estrógeno al vincularse directamente a lo que es el receptor de estrógenos, por lo que funciona como un antagonista. El tamoxifeno es un estrógeno selectivo modulador del receptor, que va a bloquear la actividad de AF2 mediada por E2, lo que da como resultado una actividad antagonista del receptor de estrógeno. Aunque agonista parcial, la actividad va a permanecer. A diferencia del tamoxifeno, el cambio conformacional del receptor de estrógenos inducido por fulvestrant interrumpe la actividad transcripcional relacionada con lo que es la AF2 y la AF1. Además, el complejo que se forma cuando el fulvestrant se une al receptor de estrógenos es inestable, lo que en su acelerada degradación. Fulvestrant, por lo tanto, actúa como antagonista competitivo y un degradador selectivo del receptor de estrógenos, causando una reducción en lo que es el receptor de estrógeno celular en los niveles alfa. Además, actúa casi exclusivamente como antagonista en lo que es el receptor de estrógeno, mientras que el tamoxifeno también es un agonista parcial del receptor de estrógenos. El fulvestrant tiene una unión relativamente alta en lo que es la afinidad a lo que es el receptor de estrógeno, que es casi el 89% de la del estradiol. También, como previamente he dicho, va a alterar la dimerización del receptor, bloqueando así la localización nuclear, y aparte el complejo inestable formado da como resultado una degradación que va a acelerar la degradación de la proteína receptor de estrógenos. Por lo tanto, fulvestrant se va a unir y bloquear el receptor de estrógenos, que conduce a la inhibición completa de los estrógenos
y la señalización a través del receptor de estrógenos. Indicaciones. El uso de esta terapia puede darse en una monoterapia o como una terapia combinada. Para el cáncer de mama en monoterapia se usa un tratamiento avanzado con el receptor hormonal HR positivo en mujeres posmenopáusicas con progresión de la enfermedad después de la terapia endocrina. Según el estudio analizado, varios ensayos han evaluado la eficacia del fulvestrant como agente único en el cáncer de mama HR positivo, HR2 negativo, avanzado. Los estudios iniciales demostraron la no inferioridad en el fulvestrant en comparación con el tamoxifeno 19. En un ensayo aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, los pacientes con cáncer de mama metastásico y localmente han avanzado no tratados previamente para la enfermedad avanzada y estas se asignaron al azar fulvestrant 250 miligramos vía inyección muscular una vez al mes en 313 pacientes. Eh, también para hacer un estudio comparativo, también se dio tamoxifeno de 20 miligramos por vía oral una vez al día en 274 pacientes. No hubo diferencias significativas entre las dos terapias endocrinas en términos de tiempo hasta la progresión del TTP. Asimismo, otro ensayo aleatorio de doble ciego comparó la eficacia y tolerancia del fulvestrant en 206 personas versus el anastrozol en 194 personas en pacientes posmenopáusicas, en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado que progresaban incluso después de una terapia endocrina previa. Se encontró que el fulvestrant fue más eficaz que el anastrozol en términos de criterios de evaluación de eficacia. El tratamiento de cáncer de mama avanzado negativo para el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, es decir, el HER2, positivo para el HR en mujeres posmenopáusicas no tratadas previamente con terapia endocrina. Como terapia combinada, igual para el cáncer de mama, este tratamiento se utiliza en cáncer de mama avanzado o metastásico, en HR positivo y en HR2 negativo. Y esto se da usualmente en combinación con la ribociclib en mujeres posmenopáusicas con terapia endocrina inicial o después de la progresión de la enfermedad de la terapia endocrina. Aunque la monoterapia endocrina tiene un éxito en el tratamiento en la mayoría de los pacientes de H positivo HR2 negativo, un número significativo de los casos informa una recaída y se vuelve refractaria a este enfoque de monoterapia. Las razones de esta resistencia se puede atribuir a varios factores, entre ellos puede ser una mutación del gen ESR1 que codifica la ER, haciendo que esto aumente la actividad del CDK4 o el CDK6, y esto va a hacer que la regulación ascendente de las vías de señalización como el PI3K, el AKT, el mTOR y el HR2 de la proteína quinasa sea activada por los mitógenos. Estas posibles alteraciones moleculares y genómicas que conducen a la resistencia endocrina han dado como resultado el desarrollo de terapias dirigidas, cambiando el panorama del tratamiento avanzado del cáncer de mama con HR positivo, HR2 negativo. La combinación de fulvestrant con agentes dirigidos está evolucionando con ensayos clínicos dirigidos a los mecanismos de señalización antes mencionados, aumentando o restaurando la sensibilidad endocrina. Los resultados de los ensayos de la fase 3 han favorecido a la combinación del IA con el inhibidor mTOR y los inhibidores CDK4 y 6 con abemaciclib, palbociclib y ribociclib, que es el antes mencionado. Y esto ha demostrado que proporciona una eficacia superior al paciente que ha recibido previamente el IA38 y el 59 y por lo tanto ha sido aprobado para el uso contra el HR positivo en el cáncer de mama metastásico. Para un tratamiento de cáncer de mama avanzado o metastásico positivo y RH negativo, como se ha mencionado anteriormente, se puede dar con la combinación de palbociclib o de abemaciclib en mujeres con progresión de la enfermedad después de una terapia endocrina. La administración se puede hacer intramuscular
La dosis recomendada es de 500 miligramos que debe administrarse lentamente por vía muscular en nalgas en un tiempo de 1 a 2 minutos de inyección. Como dos inyecciones de 5 mililitros, una cada nalga, se puede hacer en los días 1, 15 y 29 del mes y una vez al mes a partir de entonces. Se recomienda una dosis de 250 miligramos en pacientes con insuficiencia hepática moderada, es decir, que tienen un Child-Pugh clase B, para ser administrados por vía intramuscular en el glúteo lentamente, igual de 1 a 2 minutos, con una inyección de 5 mililitros en los días 1, 15, 29 y una vez al mes a partir de este primer mes. El fulvestrant no ha sido evaluado en pacientes con insuficiencia hepática grave, es decir, Child-Pugh clase C, eh, por, para mantener una escala de seguridad en la que no se ponga en riesgo a este tipo de pacientes. Entonces, en este caso, no se recomienda a pacientes con insuficiencia hepática grave que presenten el Child-Pugh clase C. Contraindicaciones del fármaco. El fulvestrant está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al fármaco o cualquiera de los componentes de su formulación. Se han reportado reacciones de hipersensibilidad que incluye urticaria, angioedema y esto ha sido con la asociación al fulvestrant. Debido a que el fulvestrant se administra por vía intramuscular, debe ser usado con precaución en pacientes con diabetes hemorrágica, con trombocitopenia o bajo el tratamiento de anticoagulantes. El fulvestrant se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave, Child-Pugh clase C, estando contraindicado su uso en estos pacientes totalmente como se mencionó anterior. El fulvestrant se clasifica dentro de la categoría D, de riesgo en el embarazo. El fulvestrant puede causar daño fetal cuando se administra en una mujer embarazada. En los animales de laboratorio, el fulvestrant causó una pérdida fetal o anomalías embrionarias cuando se administró durante el periodo de organogénesis a dosis significativamente menores que la máxima recomendada en humanos basada. Las mujeres en edad fértil deben ser advertidas de no quedar embarazadas mientras reciben fulvestrant. Si se utiliza este fármaco durante el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras recibe este fármaco, la paciente debe ser instruida del riesgo potencial que le puede causar este al feto. No se sabe si el fulvestrant se excreta en la leche materna. El fulvestrant se encuentra en la leche de ratas en niveles significativamente más altos, aproximadamente 12 veces más que en el plasma tras la administración de 2 miligramos sobre kilogramo. Y la exposición al fármaco en crías de roedores lactantes tratadas con fulvestrant se estimó como el 10% de la dosis administrada a las madres, debido a que muchos fármacos se excretan en la leche humana y debido al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, debe tomarse una decisión sobre interrumpir la lactancia o suspender el fármaco, teniendo en cuenta la importancia del medicamento para la madre. Ahora, los efectos adversos que puede llegar a causar este fármaco. Las siguientes reacciones de incidencias adversas a los medicamentos van a derivar del etiquetado del producto, a menos que se especifique lo contrario. En más del 10% hay un efecto endocrino y metabólico en el cual hay una disminución de glucosa sérica, hay sofocos y aumento de la gamma-glutiltransferasa. En el sistema gastrointestinal existe dolor abdominal del 13 al 16%, estreñimiento hasta en un 12%, disminución del apetito en 13%, puede llegar a causar diarrea en un 25%, náuseas en un 28%, estomatitis y vómitos. Como problemas hematológicos y oncológicos puede llegar a causar anemia. En casos muy graves puede llegar hasta una anemia grado 3, pero esta suele ser menor al 2%, y una linfocitopenia. De igual manera, puede llegar a un grado 3 y sigue siendo un 2%. Como en el sistema en el hígado, es decir, para una afección hepática, puede haber un aumento de las enzimas hepáticas AST, ALT mayor a un 15% y un aumento de la alanina aminotransferasa sérica, además de un aumento del aspartato aminotransferasa sérica, lo cual se tiene que tener muy en cuenta. Puede aumentar la probabilidad de infección entre un 25 o un 35%, infección de todo tipo. En la
un efecto adverso local puede ser el dolor en lugar de la inyección, es decir, en las nalgas. En el sistema nervioso puede llegar a causar fatiga, dolor de cabeza. En el sistema neuromuscular y esquelético, atralgias, y en el respiratorio tos, y puede llegar a causar disnea, pero su porcentaje no es muy grande. Si es que se utiliza del 1 al 10%, los efectos secundarios, el 1 al 10% de efectos secundarios que puede llegar a causar es en el cardiovascular, un edema periférico; en el dermatológico, alopecia, prurito, erupción cutánea; en el sistema endocrino y metabólico, disminución de la albúmina sérica, disminución del fosfato sérico y pérdida de peso, como ya se había mencionado antes. En gastrointestinal puede llegar a causar anorexia, disgesia; en el hematológico y oncológico, leucopenia y neutropenia, además de trombocitopenia. Hay que tomar muy en cuenta porque todos estos son de grado 3, y aunque no son un porcentaje muy elevado, siendo leucopenia, que puede llegar hasta el 5% el más grave, eh, igual es una complicación muy importante que se debe tomar en cuenta. En el neuromuscular y esquelético puede llegar a causar astenia, dolor de espalda, dolor de extremidades, dolor musculoesquelético, mialgias o ostealgias. También puede llegar en el nervioso, neuropatías periféricas y problemas en la ciática, y en el renal el aumento de la creatinina sérica. Es muy importante recalcar que este fármaco, ya que es un fármaco sistémico bastante fuerte, puede llegar a causar efectos adversos en prácticamente todos los ejes y en todos los sistemas, por lo que es muy importante hacer un control de la paciente, tanto en el desarrollo del cáncer, si es que logras contener con la monoterapia, o si no, si tiene que pasar a la terapia combinada, a los efectos adversos que puede llegar a presentar. Y advertir a la paciente que, como este es un fármaco bastante fuerte, es importante que tenga noción de estos posibles efectos secundarios, aunque no son tan comunes los últimos mencionados.